Era una fría noche del 20 de diciembre de 1968, a las 9:45 de la noche en Vallejo, California, cuando David Faraday, 17 años, un estudiante de secundaria, y su cita Betty Lou Jensen, 16 años, estaban en un coche estacionado en la orilla de un área de amor en un lugar remoto conocido como Blue Rock Springs Park. Estaban en un momento tranquilo, ajenos al horror que estaba a punto de desplegarse. De repente, sin previo aviso, una figura emergió de la oscuridad, disparando un solo tiro a la pareja en su coche. El sonido del disparo del rifle resonó en el aire nocturno. En un instante, la vida de David Faraday había terminado y Betty Lou Jensen estaba luchando por la suya. La noche era extrañamente oscura, con solo la débil luz de la luna iluminando la escena, proyectando una luz fantasmagórica sobre la carnicería que estaba a punto de desplegarse. El aire era crujiente y frío, el tipo de frío que puede penetrar en tus huesos y no soltar. Los sonidos del parque eran quietos, una quietud que contradecía el horror que se desplegaba ante nuestros ojos. El agua del arroyo cercano fluía suavemente en el fondo, proporcionando una melodía aterradoramente conmovedora que se grabaría para siempre en la memoria de aquellos que presenciaron el crimen. La oscuridad parecía engullir todo, dejando solo un sentido de miedo tácito. La figura que disparó el tiro era un hombre alto y delgado con una mirada calculada en sus ojos, su rostro oculto por las sombras. Se movía con un sentido de propósito, un aire distante que parecía casi clínico. Su rifle era un 22 calibre de acción de cerrojo, un arma que disparaba con precisión mortal. El hombre parecía saber exactamente qué estaba haciendo, sus movimientos calculados y deliberados. Mientras se volvía y huía en la oscuridad, el único sonido era el susurro de hojas bajo sus pies. Los testigos de este horror estaban en un estado de shock, intentando procesar lo que habían visto. Escucharon el disparo y el sonido de la puerta del coche abriéndose, pero no vieron mucho del rostro del atacante. Uno de los testigos describió al hombre como delgado, alrededor de 1,8 metros de altura, con un cuerpo de mediana talla. Escucharon el sonido de los pasos, pesados y deliberados, mientras el asesino huía de la escena. Los testigos se quedaron mirándose entre sí en horror, sin saber qué hacer a continuación. Cuando la policía llegó al lugar, encontraron el cuerpo inerte de David Faraday inclinado sobre el volante y a la gravemente herida Betty Lou Jensen yacía en el suelo. El coche estaba lleno de agujeros de bala y el aire estaba lleno del olor a pólvora. La policía se encontró con una escena de total caos, una mezcla de sangre y vidrio esparcidos por todo el suelo. Llamaron rápidamente a respaldo, sabiendo que se avecinaba una larga y brutal noche. Antes de seguir adelante, haga clic en el botón de suscripción y active la campana. Publicamos nuevos casos todos los días. Voy a llevarlo de vuelta al comienzo de esta historia, al momento y lugar donde todo comenzó, en la década de 1960 en el norte de California. Era un momento de gran cambio social, un momento de contracultura hippie y un momento de gran violencia. El asesino del Zodíaco iba a aterrorizar la zona de la bahía durante más de 2 años, dejando un rastro de cuerpos muertos y mensajes crípticos en su WhatsApp. Era un maestro de la manipulación, un hombre que parecía deleitarse en hacerse la vista gorda a la policía y al público con sus crímenes. Era un fantasma, un hombre que parecía aparecer y desaparecer a voluntad, dejando atrás solo algunas pistas y una gran cantidad de terror. Nuestra figura central en este caso notorious es Arthur Leigh Allen, también conocido como el principal sospechoso en las investigaciones del asesino Zodiac, nacido el 18 de junio de 1933, en Sacramento, California. Vivió con su madre, y más tarde se mudó a Vallejo, donde se llevaron a cabo la mayoría de los crímenes del Zodiac. Allen trabajó como vendedor de ropa para niños, lo que era un trabajo relativamente estable. En su tiempo libre, disfrutaba jugando a la ruleta rusa y tenía una fascinación con lo oculto, así como un amor por los coches y la electrónica. Allen llevaba una vida aparentemente ordinaria a los ojos de aquellos que lo rodeaban. La rutina diaria de Allen era bastante monótona, pasando la mayor parte del tiempo conduciendo de un compromiso a otro. Como vendedor, visitaba tiendas y se reunía con clientes para vender ropa para niños, ganándose una vida decente. La esposa de Allen lo dejó temprano en su matrimonio, y él se quedó a criar a su hijo solo. A pesar de las dificultades que enfrentó, Allen era conocido por ser una persona agradable y carismática,
capaz de hacer que aquellos que lo rodeaban se sintieran a gusto. Incluso tenía una reputación por ser generoso, ayudando a sus vecinos y amigos en necesidad. Es importante destacar que el exterior rugoso de Allen podía ser engañoso, y aquellos que lo conocían a menudo lo encontraban ser una persona simpatética y relatable. Tenía un profundo sentido de orgullo y era lealmente feroz hacia aquellos a los que se importaba, a menudo saliendo de su camino para ayudar a los demás. La habilidad natural de Allen para formar conexiones con los demás le permitió hacer conexiones con los demás de manera fácil, lo que hizo que fuera difícil para las personas imaginarlo capaz de tales crímenes atroces. La capacidad de Allen para formar conexiones con los demás también lo convirtió en un manipulador habilidoso, a menudo utilizando su encanto para hacer que las personas hicieran su voluntad. Esta mezcla de encanto y brutalidad lo convertiría eventualmente en el principal sospechoso en las investigaciones del asesino Zodiac. Las relaciones personales de Allen eran complejas y multifacéticas, formando vínculos estrechos con algunas personas mientras también albergaba resentimientos profundos hacia otras. Era conocido por tener una amistad cercana con un hombre llamado Gary Francis, quien trabajaba junto a Allen en una tienda departamental local. La relación de Allen con su hijo también estaba estrechada, ya que él luchaba para proporcionar las necesidades de su hijo. A medida que avanzaban los meses que precedieron al primer asesinato conocido del asesino Zodiac, el comportamiento de Allen comenzó a cambiar, y aquellos que lo rodeaban empezaron a notarlo. Es claro que algo estaba hirviendo dentro de él, pero, ¿qué exactamente? ¿Y cómo todo llegó a un punto culminante? El 4 de julio de 1969, era una noche calurosa en Vallejo, California, con temperaturas que alcanzaban los escandalosos 88 grados. El sol se estaba poniendo sobre la bahía de San Francisco, proyectando un cálido resplandor naranja sobre las calles. Era un día de celebración para muchos, ya que la ciudad albergaba un desfile festivo y un espectáculo de fuegos artificiales. Pero entre la alegría y la diversión, un sentido de horror estaba desplegándose. La escena estaba preparada para uno de los crímenes más infames de la historia estadounidense. Los eventos que llevaron al crimen comenzaron varias horas antes cuando el estudiante de secundaria de 16 años, David Faraday, se detuvo en la casa de su amiga Betty Lou Jensen para pedirle que saliera con él al espectáculo de fuegos artificiales del astillero naval de Vallejo. Betty aceptó, y ellos salieron en el coche de Faraday para reunirse con su amigo Michael Mageau. Los tres amigos decidieron conducir a un área de enamorados aislada cerca del río Napa, un lugar conocido por sus hermosas vistas pero también por su aislamiento. Al llegar al área, se cree que su asesino estaba acechando, esperando el momento perfecto para atacar. Cuando el grupo llegó al área aislada, David Faraday detuvo el coche, y Michael Mageau salió a aliviar la vejiga. Era alrededor de las 9:40 de la noche, y la oscuridad de la noche hacía que fuera difícil ver muy lejos. De repente, un asesino apareció de la nada, disparando con una pistola de alta potencia en el coche. David Faraday fue herido en la sien izquierda, y Betty Lou Jensen fue golpeada en el cuello. Michael Mageau logró escapar, pero la brutalidad del ataque lo dejaría destrozado. El asesino luego se dio la vuelta y disparó al menos 5 tiros más en el coche, golpeando a Faraday al menos 3 veces en la cabeza. El asesino luego caminó tranquilamente hacia atrás, dejando atrás a 2 adolescentes moribundos. El detalle más impactante de este crimen es que el asesino se llevó un pedazo de la camiseta de Betty Lou Jensen consigo al huir del escenario. Este pequeño acto de tomar una prenda de vestir más tarde se convertiría en una pieza crucial de evidencia en el caso. Las motivaciones del asesino y cómo logró escapar sin ser capturado permanecieron un misterio durante años. Este pequeño detalle ha acosado a los investigadores y ha sido objeto de mucha especulación entre los entusiastas de crímenes verdaderos. Solo tomaría 20 minutos para que alguien descubriera lo que había sucedido. Creo que el asesino podría haber sido alguien que conocía a los jóvenes y que tenía un motivo para matarlos. Es posible que el asesino haya elegido el lugar aislado para que no hubiera testigos y para que pudiera escapar fácilmente. La toma del pedazo de la camiseta de Betty Lou Jensen podría haber sido un intento de dejar una pista falsa o de desviar la atención de la investigación. Sin embargo, la verdad es que nunca sabremos con certeza lo que realmente sucedió. La policía respondió inicialmente a los crímenes del asesino del Zodíaco enviando una multitud de detectives
a los escenarios del crimen, pero pronto se hizo evidente que estaban tratando con un asesino calculador y astuto. El primer crimen reportado fue el asesinato de David Faraday y Betty Lou Jensen el 20 de diciembre de 1968, cerca de Vallejo, California. A medida que se descubrieron más cuerpos, la policía se apresuró a encontrar una conexión entre los crímenes. Sin embargo, las únicas pistas que quedaron atrás fueron una serie de cartas criptográficas y códigos que el asesino envió a la policía y a los periódicos locales. Estas cartas se convertirían en el sello distintivo de las comunicaciones del asesino del Zodíaco. La pieza clave de evidencia que cambió todo fue una carta enviada por el asesino el 31 de julio de 1969, que incluía un criptograma que la policía estaba luchando por descifrar. El criptograma era un rompecabezas que decía 340-13-87120-58, 63125-30, 789879-114, 8607-14-115-84, 100, 67, 8420, que el asesino afirmó que revelaría su identidad. La policía se quedó atascada en el criptograma, pero estaban decididos a romper el código. Fue este criptograma que mantuvo a la policía y al público enganchados en la búsqueda del asesino del Zodíaco durante años. El criptograma se convirtió en uno de los rompecabezas más famosos sin resolver en la historia del crimen verdadero estadounidense. Los principales sospechosos en el caso del asesino del Zodíaco fueron numerosos, pero algunos de los más prominentes fueron Arthur Leigh Allen, Richard Gaikowski y Arl Van Best Jr. Allen era un convicto de abuso sexual infantil que fue sospechado por la policía debido a su parecido con él, boceto del asesino y su historia de crímenes sexuales. Gaikowski era un exeditor del San Francisco Chronicle que había sido sospechado por la policía debido a su conexión con el departamento editorial del periódico. Van Best Jr. era un exmarine que había sido acusado por la policía debido a una carta sospechosa que había escrito a un periódico. Cada uno de estos sospechosos tenía un alibi convincente, pero la policía estaba convencida de que al menos uno de ellos era el asesino del Zodíaco. La pista falsa que desperdició meses de investigación fue la del caso de Richard Gaikowski, quien inicialmente había sido sospechado debido a su conexión con la industria de los periódicos. Gaikowski había sido acusado por un ex policía que tenía un rencor personal contra él, y la policía había saltado sobre la pista sin investigar a fondo la evidencia. Pasaron meses investigando el pasado de Gaikowski, solo para encontrar que tenía un alibi sólido para cada uno de los crímenes. Esta pista desperdició tiempo y recursos valiosos que podrían haberse dedicado a otros sospechosos. La investigación fue un ejemplo primario de cómo una sola pista incorrecta puede desviar un caso entero. La policía se vio obligada a volver a empezar desde cero, comenzando de nuevo para encontrar al verdadero asesino. Fue el verano de 1974 cuando un exoficial de policía, Arthur Leigh Allen, fue arrestado y posteriormente se le despejó la sospecha, pero lo que resulta impactante es que en 2002, los investigadores reexaminaron el caso y encontraron un affidavit de la policía de 1980, y uno que detallaba a un hombre que había confesado ser el asesino del Zodíaco en una entrevista psiquiátrica. Y adivina quién era su nombre, Arthur Leigh Allen. Esta revelación dejó a todos que habían estado siguiendo el caso conmocionados, ya que parecía que Allen había estado justo enfrente de ellos todo el tiempo. Fue un giro que nadie había predicho y uno que dejó a muchos cuestionando cómo se había pasado por alto una pieza tan crucial de evidencia. Una reexaminación posterior de la evidencia por parte del FBI encontró que era convincente pero no concluyente. El caso sigue siendo un misterio. La confesión de Arthur Leigh Allen, aunque no verificable y no utilizada como evidencia en el tribunal, ha llevado a muchos a especular sobre la validez de sus afirmaciones. Algunos incluso sugieren que Allen podría haber estado involucrado en un aspecto diferente de la vida del Zodíaco pero no en los asesinatos en sí. Esto ha desencadenado un debate acalorado sobre si Allen debería